Nuestro primer concepto, que es el del límite de una función, lo vamos a iniciar con un ejemplo particular. Considérese la función f de x definida por x2 menos x menos 2 dividido x menos 2. Si analizamos el dominio de definición de esta función, tenemos que eliminar de la recta real todos los x iguales a 2. Es decir, el dominio lo constituye el conjunto de los reales diferente de 2. Podemos preguntarnos por el comportamiento que tiene la función cuando x se acerca a 2, al valor 2. Si reemplazamos directamente en la función, observamos que f de 2 viene dada por la expresión 2 a la 2 menos 2 menos 2 dividido 2 menos 2, y esto al simplificarlo queda 4 menos 2 da 2 menos 2 da 0 sobre 0. Debemos tener en cuenta que 0 sobre 0 no representa un número real. Sin embargo, podemos preguntarnos por el comportamiento que tiene la función cerca de 2. A pesar de que f de 2 no da un número real, podemos preguntarnos qué le pasa a f de x cuando x se acerca al valor 2. Un análisis simple me va a permitir describir el comportamiento de ella en las cercanías del punto x igual a 2. La función f de x podemos describirla de las siguientes formas. x2 menos x menos 2 sobre x menos 2 es igual a la siguiente expresión. Factoricemos el numerador en la forma usual como aprendimos en matemáticas operativas. X en el primer paréntesis, x en el segundo paréntesis, signo del primer paréntesis menos signo del segundo paréntesis, el producto de los signos, menos por menos da más. Puesto que los signos son diferentes, debemos buscar dos números que multiplicados den 2 y que restados, puesto que los signos son diferentes, de 1. Dichos números son 2 y 1. Y al dividir por x menos 2, puesto que de entrada estamos diciendo que x es diferente de 2, este factor puede simplificarse y nuestra función inicial puede escribirse como f de x igual a x más 1. Esa es entonces nuestra función, para la cual estamos interesados en analizar el comportamiento de ella en las cercanías del punto x igual a 2. Obsérvese que a pesar de que f de 2 no está definido, a pesar de eso podemos indagar acerca del comportamiento de la función en las cercanías del punto x igual a 2. Nuestra función que hemos descrito, obsérvese bien, después de simplificar, corresponde a una línea recta que pasa por los puntos sobre el eje y en 1, sobre el eje x en menos 1. Obsérvese que f de 2 no está definida. Sin embargo, la función presenta un comportamiento. La función y igual a f de x se aproxima a 3 cuando x vale 2. Ese comportamiento podemos mirarlo en la siguiente tabla. La tabla que hemos descrito me permite analizar el comportamiento de la función cuando le voy dando valores a x sucesivamente próximos a 2.
1,1, 1,3, 1,4, 1,5, 1,9, 1,95, 1,99, 1,99, 5, etcétera. Y aquí los correspondientes valores de Y. 2,1, 2,3, 2,4, 2,5, 2,9, 2,95, 2,99. Cuando yo hago esta aproximación por valores menores que 2, es en el lenguaje del cálculo que se utiliza la palabra aproximarnos por la izquierda de 2. Igualmente, le doy valores mayores que 2, 3, 2,9, 2,7, 2,6, 2,5 y al frente voy obteniendo los correspondientes valores, f de 3, f de 2,9, f de 2,7. Si observamos dichos valores, tenemos 4, 3,9, 3,7, 3,6, 3,5, 3,1, 3,01, 3,05. Cuando le estamos dando valores a X mayores que 2, en nuestro lenguaje del cálculo decimos nos estamos acercando a X igual a 2, pero por la derecha. Es bueno tener en cuenta los siguientes elementos con respecto a la curva. ¿Cuál es el valor de f de x cuando x tiende a 2? ¿Cuál es el valor exacto? En esta tabla que hemos construido, la misma tabla que hemos construido, ya nos permite llevar estos puntos al plano cartesiano y aquí podemos notar que cuando la variable x está cerca del punto 2, los valores de y están cerca del punto 3. Eso es lo que frecuentemente se escribe en el cálculo indicándolo de la siguiente forma. Límite cuando x tiende a 2 de la expresión que nosotros escribimos x2 menos x menos 2 sobre x menos 2 es igual a 3. Únicamente el comportamiento que estamos haciendo es de carácter intuitivo, pero no dice nada con respecto a la existencia o no del límite. Podemos entonces preguntarnos por lo siguiente, resolver la siguiente pregunta. Yo quiero, supongamos que se quiere que f de x difiera de 3 en menos de una unidad. Difiera de 3 en menos de una unidad. En menos de una unidad. Esta palabra o esta frase uno la puede escribir de manera simbólica en la siguiente forma. Queremos que f de x en valor absoluto menos 3 sea menor que una unidad. Al decir f de, supongamos que se quiere que f de x difiera de 3 en menos de una unidad. Difiera de 3 en menos de una unidad. En menos de una unidad. Esta palabra o esta frase uno la puede escribir de manera simbólica en la siguiente forma. Queremos que f de x en valor absoluto menos 3 sea menor que una unidad. Al decir f de x difiere de 3 en menos de una unidad, es equivalente a decirlo en una notación matemática que el valor absoluto de f de x menos 3 es menor que 1. Expresar esto de acuerdo a las propiedades del valor absoluto significa que lo que está dentro del valor absoluto
que es f de x menos 3, se encuentra entre los valores menos 1 y 1. O equivalentemente, sumándole 3 a toda esta desigualdad, va a quedar 3 menos 1 menor que f de x y f de x menor que 3 más 1, o lo que es lo mismo, los valores de f de x se encuentran entre 2 y 4. Ese último renglón, los valores de f de x entre 2 y 4, son los que nos va a permitir a primera instancia comprender cuáles son los valores de x para los cuales se cumple esa última desigualdad. Aquí en la tabla que hemos señalado, tenemos señalado con un asterisco el valor de f de x igual a 1 y el valor de f de x igual a 4. Esta tabla me está diciendo que los valores de x deben estar comprendidos entre 1 y 3. Es decir, para que se cumpla la desigualdad que f de x se encuentre entre 2 y 4, los correspondientes valores de x se encuentran entre 1 y 3. Eso es lo que me está diciendo la tabla. Entonces, aquí estamos dando respuesta a la pregunta: ¿cómo elegir los valores de x para que f de x difiera de 2 en menos de una unidad? Los valores de x que debemos elegir son todos aquellos x que se encuentran comprendidos entre 1 y 3. Supóngase que se quiere que f de x difiera de 3 en menos de 0.05. En lenguaje simbólico, esto se puede escribir: queremos que f de x menos 3 en valor absoluto sea menor que 0.05. Nuevamente, aplicando las propiedades del valor absoluto, esta desigualdad la podemos escribir de manera equivalente en la siguiente forma: lo que está dentro del valor absoluto, f de x, quitándole 3, se encuentra entre menos 0.05 y 0.05. Sumémosle a toda la desigualdad 3, obteniendo el siguiente resultado: 3 menos 0.05 es menor que f de x, y esto es menor que 3 más 0.05. Lo que es equivalente a decir que esto es 2,95 menor que f de x, y esto es menor que 3.05. Decir entonces que f de x difiere de 3 en menos de 0.5 es equivalente a afirmar que los f de x se encuentran entre 2.95 y se encuentran en 3.05. Si nosotros miramos nuevamente la tabla, en la tabla vamos a poder observar que hemos señalado con dos asteriscos. Hemos señalado con dos asteriscos los valores para los cuales f de x vale 2.95 y f de x igual a 3.05. Obsérvese en la tabla que los valores están comprendidos, los valores de x se encuentran comprendidos entre x igual a 1.95 y x igual a 2.05. De acuerdo a lo que observamos en la tabla, se puede decir que si los valores de x se encuentran entre 1.95
0.95 y 3.05, entonces los correspondientes valores de f de x difieren en 3 en menos de 0.05. La cantidad de preguntas que podríamos formularnos sería infinita y ninguna de ellas resolvería nuestro problema. Solamente en el momento en que nosotros podamos establecer que para cada épsilon mayor que 0 existe un delta también mayor que 0, tal que si 0 es menor que el valor absoluto de x menos 2 y menor que delta, implica que f de x menos 3 es menor que épsilon. Solamente en este caso, cuando se logre demostrar que para cada épsilon existe un delta que cumple esta condición, se le estará dando a nuestra intuición una formulación exacta de ambigüedades. Y es en ese caso cuando nosotros estamos demostrando que efectivamente el límite cuando x tiende a 2 de la función x2 menos x menos 2 sobre x menos 2 es igual a 3. A pesar de que estas tablas las hemos construido en base a una calculadora, debemos tener cuidado con el uso de la misma al evaluar ciertos límites. Considérese, por ejemplo, la función x2 menos coseno de x sobre 10.000. Y estamos interesados en conocer el comportamiento de la función en las cercanías de x igual a 0. Una tabla similar a la que construimos para el ejemplo anterior nos lleva de pronto a pensar o a sospechar que el límite de x2 menos coseno de x sobre 10.000 nos lleva a sospechar de que es 0. Obsérvese, cuando x vale más o menos 1, el valor de x2 menos coseno de x sobre 10.000 vale 0.99995. Cuando x vale más o menos 0.001, obsérvese el valor a lo que tiende x2 menos coseno de x sobre 10.000. Es de sospechar que cuando el valor de x esté próximo a 0, como que x2 menos coseno de x sobre 10.000 tiende a 0, lo cual es un error. El error precisamente se da debido a que en las cercanías de x igual a 0, x2 se comporta como 0, pero coseno de x se comporta como 1, así que el cociente, la diferencia entre x2 menos coseno de x sobre 1000, es aproximadamente menos 0.0001, que es diferente de 0, el dato que nos podría suministrar la calculadora. Esperamos en el próximo módulo dar la fundamentación teórica de estos elementos. Que esté muy bien y felicidades.